es un manuscrito del siglo II. Es muy importante. Este manuscrito estaba perdido en la biblioteca de Milán y lo encontró un señor que se apellidaba Muratori y por eso lleva su nombre. Lo encontró en 1750. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué se puso aquí en esta página? Porque en esta página estábamos hablando de la autoría de la segunda carta a Tesalonicenses. ¿Es o no es de Pablo? Y dijimos, entre otros argumentos, que en este documento del año 150 más o menos es una lista de los libros que se proclamaban en las reuniones eclesiásticas cristianas. Ya estaba la segunda carta a Tesalónica después de la primera. Entonces quiere decir que viene de muy lejos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque se me pasó decirles que no es solamente una ilustración, sino es una ilustración valiosa. Decía yo, fue un documento encontrado en la biblioteca de Milán en 1750. En las bibliotecas también se pierden los libros. No nomás los que se lleva la gente, sino que se pierden dentro de la misma biblioteca. Bueno, estábamos ahora en la página 71. Ya habíamos introducido todo lo referente a la carta a Corinto. Y ya tenían ustedes la tarea de leer pues todo lo referente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a lo que se refiere, decía yo, al segundo y tercer viaje misionero, para que le den carne y sangre a estas cartas, porque de otro modo nos enfrentamos con la carta nada más y no sabemos las circunstancias. Todo documento nace dentro de una circunstancia histórica. Y es bueno que sepan cuáles eran los movimientos de Pablo, cuáles eran las situaciones concretas de Pablo, de dónde venía Pablo. Recuerden que Pablo, cuando escribe esta carta, la primera carta a Corinto, cuando llega a predicar a Corinto, cuando llega a predicar a Corinto, viene del gran fracaso personal que tuvo allá en el Areópago. Para eso, recuérdense que lo referente al Areópago lo van a encontrar en la página 252, si no me equivoco. Ahí está el Areópago. 216, perfecto, gracias por la corrección. Sí, entonces denle una lecturita para que entiendan lo que eso les va a servir de trasfondo histórico para entender también lo que va a decir Pablo en la primera carta a Corinto. ¿Por qué? De una vez los digo, la imagen esta sí es una imagen medieval, la que pusieron aquí en San Pablo en el Areópago. Es una imagen medieval porque el Areópago está ahí cerca de la Acrópolis en Atenas y es una pequeña elevación de piedra, todo es piedra. En la parte de arriba estaba como tallada una especie como de pequeño foro en donde se sentaba un juez para dictar sentencias a los que habían matado a alguna persona, a los asesinos, y estaba dedicado al dios Ares, por eso se llama Areópago. Pero lo importante es que Pablo se había preparado muy bien desde el punto de vista retórico para enfrentarse con los filósofos epicúreos y estoicos, probablemente también neoplatónicos, y gente pues que venía, gente que en alguna forma se había formado también con Platón y con Aristóteles. Atenas era el núcleo, aunque la capital era Corinto, Atenas era
desde el punto de vista científico, la verdadera capital de Grecia, ¿me entienden? Y allí estuvo Pablo esperando a Timoteo que llegara y le trajera noticias de Tesalónica. Y mientras tanto fue invitado a predicarles a los filósofos epicúreos y estoicos, son los que están allí nombrados, allí en el Areópago. Y preparó una pieza oratoria, y aquí dice precisamente, hoy vamos a trabajar el capítulo 1, verso 17 al 31, exegéticamente. Cuando digo exégesis es que nos vamos a ir verso a verso, tratando de entender. Estos versos son el centro de toda la unidad que termina en el 4:21. Hay una unidad dentro de la primera carta, y esta unidad habla de las divisiones, ese es el tema, las divisiones que hay allá en Corinto. Simplemente el verso 10 para que nos ubiquemos. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad. Y luego más abajo, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y el verso 13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Etcétera. O sea, esa va a ser la argumentación, porque se va a dar cuenta Pablo que la retórica humana no es precisamente la mejor arma para predicar a Cristo. No es la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. Ese es el gran choque que tuvo Pablo con la cultura griega, cuando se preparó retóricamente para presentar lo referente a Cristo frente a los filósofos griegos. Y esto dice aquí abajo, los corintios estaban, en la página 71 abajo, los corintios estaban embelesados por el poder de la oratoria. Es un arte saber convencer a los demás por medio de argumentos lógicos bien trabados, aunque no estén a veces tan apegados a la verdad, pero también externamente pues se escogen palabras y oraciones, la sintaxis es buena, la forma literaria es extraordinaria, cautiva, esa es la oratoria, pero lo tengo escrito acá. Los corintios estaban embelesados con el poder de la oratoria, que es el arte de argumentar y convencer con el solo poder de la palabra, bien escogida y conjuntada, que pretende hablar al intelecto con la fuerza de la belleza y la logicidad de las afirmaciones, tal como lo hacían los filósofos, los buenos oradores. Tal vez el más grande de todos los oradores griegos era Demóstenes, y aún los sofistas de aquellos tiempos. ¿Y quiénes son los sofistas? Porque más adelante los vamos a encontrar. Los que, sin importarles la verdad, les importaba la capacidad de transmitir en forma oratoria, en forma artística, un conjunto de argumentos para convencer a los demás. Hoy nosotros a los políticos les decimos demagógicos. La palabra está compuesta. Hago quiere decir conducir. Y demos es pueblo. Demagógico es el que conduce al pueblo en el buen sentido de la palabra, pero nosotros ya la tomamos en el sentido más bien negativo y decimos que son los que engañan al pueblo. Los sofistas eran eso, algo así, demagógicos, ¿me entienden? Los verdaderos filósofos griegos los combatían.
Pablo también había sufrido sus tentaciones en sus comparecencias en el Areópago. Por eso llega a Corinto más consciente de que el poder salvador de la cruz no depende de la envoltura formal de los silogismos. Un silogismo es una argumentación, sino del poder divino de la sangre derramada en el Gólgota. O sea, todo la salvación no depende de la sabiduría humana. Eso es precisamente con lo que vamos a encontrarnos, ya sea judía o helénica. Recuerden que los griegos van a ser realmente la fuente de la sabiduría del viejo imperio romano. La sabiduría del mundo y la doctrina de la cruz se enfrentan en este espacio creado por las circunstancias de la comunidad y las habilidades del buen orador como Apolo de Alejandría. Exactamente, ese es el asunto. Por eso, cuando leímos aquí al principio, pregunta Pablo, fíjense bien, entre vosotros, dice el verso 12, me refiero a cada uno de vosotros, pues dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces, ya aparece aquí este personaje. Apolo es un judío que viene de la ciudad más importante del imperio después de Roma, que es Alejandría, donde hay una concentración de 300,000 judíos. Allá donde se hace la traducción de la Biblia del hebreo al griego, en el siglo II, finales del siglo III, principios del II. ¿Por qué allí? Pues porque allá había muchos judíos que ya no hablaban arameo, que será su lengua, sino que hablaban el griego, porque eran gente nacida ya allí. Después de la fundación de la ciudad, que fue en el 332, pues dio muchas facilidades a Alejandro, precisamente para que mucha gente se fuera a vivir a la ciudad fundada por él. Y sigo con el siguiente párrafo. El lenguaje de la cruz es el relato de la pasión, pero sus contenidos son más profundos, los de la eficacia poderosa de la unión de la razón vital del sacrificio. No todos estaban preparados para ver en la cruz de Cristo un acto de sabiduría divina, fuente de salvación eterna. Para muchos es necedad, con caracteres griegos, moría, algo sin trascendencia, pero para los bien dispuestos para recibir la salvación, la cruz es el poder de Dios. Veamos el texto. Ahí tienen ustedes su Biblia. Estamos ahorita ya, acuérdense que vamos a examinar, o estamos examinando ya los versos, es una partecita, los versos del 1:5, o más bien, sí, que lo tienen aquí, del 1:17 al 1:31. El 1:17 dice el 17, pues no apestelen me Christos baptisen a la evangelicestai, pues Cristo no me envió para que yo bautizara, sino para que predicara la palabra, para que los evangelizara. No en la sabiduría de la palabra, no con la sabiduría de la palabra, dice aquí. Uk en Sofía logo. Gina me genote ho estauros tu Christu, para que no se vaciara de significado la cruz de Cristo. Oigan lo que está diciendo Pablo.
Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar con la sabiduría de la palabra, y no con la sabiduría de la palabra. Quiere decir no. En sofiálogo, no con la sabiduría de la palabra. Ustedes pueden verlo ahí en español si quieren. Y pues yo trato de ir al pie de la letra, traduciendo para que se les facilite más. No, para que no se desvirtuara, no se devaluara, literalmente no se vaciara. Es el verbo que vamos a encontrar después en Filipenses, muy conocido. De allí viene la palabra kenosis. Yo creo que a los seminaristas les suena perfectamente. La palabra kenosis es sustantivo, es el vaciamiento. Cristo se despojó de la gloria que tenía y del poder que tenía junto al Padre y se hizo uno de nosotros. Acuérdense, eso dice el himno a los Filipenses del capítulo 2. Allá va a volver a aparecer este verbo, el verbo que no. Y aquí quiere decir para que no se vaciara, o estoy traduciendo al pie de la letra, para que no se vaciara de significado o de poder la stauros, es decir, la cruz de Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que está diciendo. Después viene una cita, viene la cita de Isaías 29:14. Recuerden que Pablo es un gran conocedor de la Sagrada del Antiguo Testamento. Estuvo allá en la escuela de Gamaliel, en Jerusalén. Y todos en sus escritos va a depender del Antiguo Testamento, pero especialmente de los profetas. Así como cuando hablamos de San Juan, decimos, depende mucho de las citas del Antiguo Testamento, pero sobre todo de los sapienciales. Pablo depende más de los profetas. Y en este caso se trata de Isaías 29, dice 29:14, y dice así, pues está escrito, perderé la sabiduría, Apolo ten Sofian ton Sofón, perderé la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes, la destruiré, acabaré con ella. Sí, está citando, digo, otra vez Isaías 29:14, porque esa cita vamos a ubicarla. Primero, decir que Pablo la cita como de memoria, porque no aparece así ni en el texto masorético. Acuérdense que el texto masorético, eso se abrevia con un TM, texto masorético. ¿Por qué se llama así? Porque en el siglo VI, acuérdense, después de Cristo, los judíos se preocupan por asegurar el texto. Es decir, le crean una masora. Es decir, es un conjunto de notas que están alrededor del texto para que no entre ninguna palabra nueva, porque los escribanos a veces solían, porque se equivocaban, meter algunas palabras que habían, por ejemplo, de un evangelio a otro, porque se equivocaban simplemente, o repetían el renglón, o repetían una palabra. Entonces, para asegurarse de eso, se creó una masora entre los judíos, es decir, un conjunto de notas alrededor del texto para decir, empieza el renglón número 3, empieza con la palabra tal, tiene 7 palabras y la última palabra es tal. Con eso ya no se aseguró el texto. Es del siglo VI. Es lo más cuidado que llegó hasta nosotros. Nuestro Nuevo Testamento no está tan cuidado como el Antiguo Testamento. Cuando decimos texto masorético nos referimos a eso precisamente. Pero tampoco está, esa cita no está en la traducción de los 70, del siglo III, siglo II antes de Cristo.
Quiere decir que la tomó de... Sí, está parecida, es esa, pero está libremente manipulada por San Pablo, porque San Pablo, aparte de citar de memoria, de repente, a veces manipula el texto. Yo les voy a ir diciendo cuando lo está manipulando. Y eso, diríamos nosotros modernamente, no se vale. Pero yo se los voy a avisar porque para eso estoy, para decirles. Este texto originalmente, Isaías lo había pronunciado, había hecho un oráculo. Recuerden también todos, porque yo quiero que salgan sabiendo mucho. Un oráculo viene de la palabra os en latín, os como suena con OS, que significa boca. Un oráculo es una declaración oral, que es la que hacían los profetas. Y este oráculo lo había pronunciado Isaías. Acuérdense que Isaías fue elegido por Dios en el año 740 antes de Cristo. Y lo había pronunciado a propósito de las amenazas de Sennacherib, el sirio, que pues los sirios van a destruir, no precisamente Sennacherib, sino Sargón II, va a destruir en el 721 la ciudad de Samaria, pero ya Jerusalén, que es la capital del reino del sur, está amenazada con la presencia poderosísima de los asirios. Es el tiempo del gran imperio asirio, ¿me entienden? Y entonces tienen miedo los judíos, los de Judá, y quieren recurrir a Egipto para que les ayuden, o quieren irse a congraciar más bien con los asirios. Y Isaías les dice: no se confíen en las fuerzas humanas, no se confíen en el poder de los ejércitos, confíense en el poder de Dios. De allí viene esa cita. O sea, por eso dice, vuelvo a repetir, yo, Yahvé, destruyo o pierdo la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes repruebo. O sea, Pablo está probando con una cita que viene del siglo VIII antes de Cristo, algo que quiere, digamos, darle fuerza en la misma palabra de Dios en su tiempo, en el año 56. Acuérdense que esta carta es del año 56, pero después de Cristo. ¿Y qué cosa trata de probar? Lo que acabamos de anunciar, que Dios no se vale de la sabiduría de los hombres para llevar a cabo sus grandes hazañas, sino de la debilidad. Porque está diciendo, porque va a presentar a Cristo crucificado. Ahorita más adelante lo vamos a encontrar. Entonces, siguiendo, ahora leo ahí el año, sin contar con el cálculo de sus políticos, o sea, se refiere a eso, ni con los ejércitos egipcios, sino con su propia cuenta y por encima de las fuerzas humanas. Dios actúa por su propia cuenta, no necesita ni la fuerza ni la sabiduría de los humanos. Las interrogaciones del verso 20 abarcan toda la sabiduría de este mundo, la que cuenta con los máximos conocimientos filosóficos y antropológicos. Tal vez con este término y con el de sofista se refiere Pablo a toda la filosofía griega, y con el de doctor haga alusión al clásico personaje de las escuelas rabínicas de Jerusalén. A nadie de ellos recurrió Dios para realizar sus planes salvíficos, como dice el Evangelio. Ocultó a los sabios y prudentes sus caminos y los reveló a los sencillos. Esa es una cita de Lucas 10, 21. Pero voy al texto, por favor. Y pregunta en el verso 20. Tú, sinetetes, no, antes. Sofos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Donde hay un punto y coma, es una interrogación.
acuérdense. Q Gramateus, ¿dónde está el escriba? O sea, el doctor fariseo, ¿dónde está? Para Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el sinetetes, es decir, el sofista, el que sabe hacer hermosos silogismos y argumentos? ¿Dónde está? Dice, ¿cómo se llama? Dios entonteció la sabiduría de este mundo. Pues, porque pues en la sabiduría de Dios no conoció el mundo a través de la misma sabiduría de él, ¿no? Dios, y aquí está la palabra morías. Dios quiso, le pareció bien. Día que morías, tú kerigmatos, sosai, tus pistegontas. A Dios le pareció, pues, cosa inútil o estulticia, moría, quiere decir eso, morías, y por eso, para salvar a los que creen, se valió de la predicación. Entonces ahí están las preguntas del verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista? A Dios no le interesó nunca la sabiduría humana para llevar a cabo sus hazañas a favor del hombre. Históricamente a Dios se le conocía por sus presencias poderosas y amigables que conducían al pueblo después por los oráculos proféticos. Dios se aparecía en visiones o en forma poderosa allá en el Sinaí, acuérdense, en el capítulo 19 del Génesis, truenos, fuego, humo, nubes. Después a través de los oráculos proféticos. A partir de la literatura sapiencial es a través de la reflexión. Los sapienciales, los sabios del Antiguo Testamento, los que escribieron los libros sapienciales, como Proverbios, como Eclesiástico, como Eclesiastés, como Job, etcétera. Ellos se valieron de una lectura sabia de la naturaleza para que en forma analógica, o sea, analógica quiere decir que a través de conocer las causas y la belleza y el orden de las cosas terrenales, pudieran buscar a Dios. Como ya tenemos, por ejemplo, por lo tanto, 3 maneras de encontrar a Dios en la Biblia. La última la leo tal como está aquí. Pero el hombre no siempre fue sabio. Y en lugar de darle gloria a Dios, al reconocerlo por su presencia en el orden, en la belleza y en las causalidades encadenadas de las cosas, entenebreció su corazón y se enredó, rindiéndole culto al sol, a la luna, a las estrellas, a los cuadrúpedos, reptiles y aves, según dice el Deuteronomio 4, y después lo vamos a ver muy ampliamente. No se preocupen si ahora no le entendemos tanto, porque lo vamos a ver en Romanos 1, 18, 23. Cuando tú visitas Egipto, allí en Karnak, donde está lo que se llama Luxor, pues todavía se ve el lugar, una especie como pues especie de pozo, pero que tenía agua, donde tenían un cocodrilo al que adoraban como Dios, los egipcios. Por eso se habla
también de que llegaron tan bajo los antiguos en sus idolatrías que adoraron a los cuadrúpedos, a las aves y a los reptiles. Hasta allá llegaron. Y se olvidaron del verdadero Dios. No pudieron leer la imagen de Dios impresa en el orden y la belleza de la naturaleza, refiriéndonos a la tercera forma de conocer a Dios en la Biblia. Dios tomó entonces, por lo tanto, la iniciativa de salvar al mundo mediante la predicación, es lo que acabamos de decir aquí en el texto griego. Entonces, se va a valer, dice aquí, que erigmatos sosai tus istegontas. Se va a valer de la predicación para salvar a los que creen. Porque no, ¿cómo se llama? No hubo éxito, no la gente por su propia, ni por las visiones, ni por las predicaciones de los profetas, ni por el análisis de la naturaleza, llegaron a conocer a Dios. Por eso va a tener Dios que tomar la iniciativa. Y luego vienen los versos, si quieren, para que se les facilite más, los leemos ahora aquí en la Biblia de Jerusalén, los versos 22 y siguientes. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Hasta aquí, y luego seguimos ya con la última parte, porque la última parte ya es más sencilla. Está diciendo San Pablo que que Dios quiso salvar al mundo con lo que pareciera algo despreciable para el mismo mundo. Ahora Pablo aplica el argumento tanto a judíos como a gentiles. Cuando hablemos de la carta a los romanos estarán incluidos ambos grupos, judíos y gentiles, pero ya desde aquí empieza. Los judíos esperaban un Mesías triunfador digno de la imagen del rey David. Imagínense ustedes a toda esta gente que vivía en el Imperio Romano, de procedencia judía, los llamados judíos de la diáspora, dispersos por todas las ciudades importantes del imperio. Como los mismos de allá, de Palestina, esperaban un Mesías, un ungido, eso quiere decir Mesías. Mashá es derramar aceite en la cabeza para consagrar a alguien al servicio del reino. Y el participio del verbo es Meshiá. De allí viene la palabra Mesías, porque así lo transliteró San Juan, por ejemplo. Transliterar quiere decir que lo escribió con letras griegas, pero el sonido era hebreo. Transliteró. Y nosotros nos quedamos con esa palabra, Mesías. Pero quiere decir el hijo de David, el ungido. A los reyes se les ungía. Por lo tanto, estas gentes que viven en la diáspora esperan, igual que los judíos de Palestina, un descendiente de David poderoso. Si David fue el rey que tuvo el reino más grande en número de personas y geográficamente hablando, el descendiente de David tenía que ser superior. Y más que nada, para el tiempo de Pablo, los celotas y otros muchos esperaban un descendiente grande, un descendiente más grande que David, que lanzara a los romanos
para que los dejara libres de los grandes impuestos que les cobraban, porque dominaban a su pueblo. De hecho, la revuelta del año 66-70 se lleva a cabo porque ya los judíos no podían con el impuesto romano, ¿me entienden? Y con las humillaciones también romanas que se hacían en ese tiempo. Pues esperaban ellos no un crucificado, no un aldeano de Galilea, de un caserío desconocido que no se menciona nunca en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, no un judío que había sido vergonzosamente crucificado. Así que predicar, imagínense a Pablo predicando a Jesús crucificado como Mesías, pero fíjense la forma como lo está haciendo, fíjense el trasfondo que está tratando de resolver de tipo pastoral, porque aquí la teología está en función de la pastoral, como siempre lo estará en función de la vida espiritual. Los griegos engreídos con la sabiduría, los judíos esperaban pues un gran triunfador, un rey poderoso. Y qué desgracia, se encontraron con un aldeano, hijo de carpintero, que al final termina con todas sus ilusiones crucificado. Y a ese tiene que predicar Pablo. Pero vean la forma que está, cómo lo hace. Los griegos, dice, por su parte, engreídos con la sabiduría secular de sus filósofos, y no solo de sus filósofos, porque Grecia era el centro de toda la evolución científica y literaria del tiempo. Tenían los mejores arquitectos. Todavía nosotros somos hijos de los griegos en ese sentido. Nosotros somos parte de la cultura greco, latina, occidental, cristiana. Todavía nuestras columnas y formas de construir pues dependen de ellos. Ellos tenían a los mejores tragedistas, gente de teatro, poetas, historiadores, filósofos, etc. De hecho, el Imperio Romano conquistó Grecia desde el punto de vista de las armas, pero salió conquistado por Grecia gracias a su ciencia. Entonces los griegos también no esperaban a un crucificado. Los griegos, engreídos en la sabiduría secular de sus filósofos y de sus sabios, exigen una logicidad impecable a quien pretenda remover estos mundos interiores. Mientras nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, que para unos es locura, otra vez aparece la palabra morías, locura, y para otros motivo de escándalo, ya que no responde a la limpieza de la lógica ni a las aspiraciones más normales de una espera milenaria. La cruz será siempre una ofensa a la sensibilidad religiosa de aquel tiempo, tanto para judíos como para griegos, de quienes están acostumbrados a mirar al madero como signo de maldición, porque los mismos judíos les sabían, Deuteronomio 21, no lo olviden, verso 23, que solamente colgaban de los árboles, de un madero, a los blasfemos y a los malditos. Eso dice el texto, si quieren, ahí lo tienen, pero cuando yo pongo una cita, sería bueno que la buscaran y pusieran el textito ahí para que se acuerden. Así que imagínense a Pablo predicando a Cristo crucificado dentro de dos culturas que estaban muy indispuestas para entenderlo. Verso 22. Dice Pablo aquí en el verso 22. Pues porque los judíos buscan milagros, y los griegos buscan sabiduría, y nosotros geméis de kerixomen,
Christon restauró menon, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la frase central. Verso 22. Repito, los judíos buscan milagros y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la sabiduría de Dios, que para unos es ¿cómo se llama? A ver qué dice aquí abajo, vamos a ver, dice Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, judaios men scandalon, etnesin de morían, y tontería o cosa vacía, sin sentido, estulticia para los paganos. Pero para nosotros los llamados judíos y griegos, Cristo es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Este es el centro, el núcleo del texto, ¿me entienden? Desde el punto de vista teológico, para poder después pasar a la ¿cómo se llama? Al texto siguiente que seleccioné, porque voy seleccionando, no podemos hacer el exégesis de toda la carta. Esto les estoy dando pautas de cómo se va haciendo. Termino con los últimos versos del 26 al 31. A ver, alguien de ustedes que los lea, para que no se duerman. ¿Quién quiere leer los versos del 26 al 31? Para que terminemos ya ¿Alguien? Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Perfecto, síguele si quieres. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, ya lo has leído, claro que sí. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. No se olviden de ese verbo, es el verbo kauhomai. Ya sé que ya asistieron los seglares a las primeras clases de griego. Ya pueden escribir kauhomai, K, A, alfa, Y, mi, alfa, iota. ¿Sí? ¿Se puede? A ver, algún seglar que me diga que ya lo escribió. Kauhomai. Alguien que me diga. Sí, hombre, sin miedo. No tengan miedo. Yo sé que ya aprendieron poco a poquito, ya aprendieron a leerlo. Pongan allí Kauhomai. No tengan miedo. Cualquiera que quiera. Dígame, ya escribí el verbo, ya lo tengo. Lo pueden escribir acá en el chat. ¿O lo pueden escribir ustedes mismos para que lo veamos? En el chat, aquí lo pueden pasar. Lo pueden pasar en el chat, acá de este lado, sí. Escríbanlo, hombre, ¿no? Es capa. ¿Quién lo escribieron? Sí, Jorge Arturo García. Jorge Arturo García ya lo escribió. Perfecto, gracias. No más que Arturo es tramposo, porque él ya sabía griego. Él estuvo en el seminario. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, sí, escriban ese verbo y pónganle allí, significa gloriarse.
porque Pablo lo va a usar muchas veces, el verbo gloriarse. Y leo el texto que está aquí abajo. Un ejemplo palpable es la misma composición de la comunidad de Corinto, que entre sus 500,000 habitantes, recuerden que es la capital de Grecia en ese tiempo, o de Acaya como le llaman los romanos, Dios no llamó a los poderosos de la política o de las finanzas, ni a sus filósofos, sino a personas sencillas, entre las cuales no había ciudadanos poderosos según las leyes de este mundo. Ellos fueron preferidos al Señor, por el Señor, porque siguieron siempre sus propios y paradójicos caminos, para que ningún hombre se gloríe de sus potencialidades, sino en los dones de su Señor. O sea, que nadie diga que fue salvado por Dios gracias a sus cualidades, sino que todo en la economía de Dios, todo, apréndanselo para siempre, todo es gracia. Porque en la economía de Dios, todo es gracia. O sea, si queremos realmente acercarnos a Dios, tenemos que vaciarnos de nuestro propio egoísmo, declararnos criaturas débiles y dependientes de nuestro Dios, agradecerle la vida de todos los días, no sentirnos superiores a nadie, para que verdaderamente aceptemos la salvación, que es gratuita. Por eso dije que en la economía de Dios todo es gracia. Esto es lo que está enseñando Pablo, este es el núcleo. Por eso hasta me gustó la oración que hicimos al principio, cuando dice San Agustín, Dios de quien separarse es caer. Convertirse hacia ti es levantarse. Permanecer en ti es estar bien consolidado. Dios a quien nadie pierde sino engañado. A quien nadie busca sino estimulado. A quien nadie encuentra sino purificado. Que conozca y me conozca, Señor. Entonces, purificarse al final de cuentas es llegar a la dimensión de criatura, llegar a la dimensión que tenemos todos de ser criaturas dependientes de Dios, porque Dios se revela no a los poderosos de este mundo o a los que se creen poderosos, no a los políticos, dije aquí no llamó a políticos allí en ¿cómo se llama? En Corinto. Habiendo tanta gente poderosa allí, porque la Corinto tenía, como dije, era una ciudad muy grande, de 500,000 habitantes, era enorme para ese tiempo. Tenía 2 puertos, por lo tanto le llevaban mercancías por todos lados, llegaba dinero, había dinero en la ciudad. Y la comunidad de Pablo estaba hecha de personas sencillas, de gente jornalera y de la calle. La mayor parte de ellas de origen pagano, pero también había judíos. Entonces dice, si se dan cuenta, si se miran un poco a la cara, tampoco ustedes son, no los llamó Dios por sus méritos, sino por pura voluntad y amor divino. Para que nadie se gloríe, oigan eso, nadie se gloríe, kaujomai. Este verbo se lo van a aprender porque va a aparecer siempre. Para que nadie se gloríe por sí mismo y diga, a mí Dios me dio la salvación porque vio que yo tenía posibilidades. Ante Dios, todos somos iguales. Esta es la gran lección de este día.
dada a Pablo allá en Corinto. Pero no se olviden, no es una lección separada de una situación concreta de carne y hueso. En Corinto había un problema, una gran división. Y ahí partimos, acuérdense, así partió la clase. La división es que unos decían que eran de Apolo porque tenía poder retórico, era un gran predicador. Otros decían, no, nos fundó Pablo, nosotros somos de Pablo. Otros decían, no, el jefe de los apóstoles es Pedro, yo soy de Kefas o de Kefas. Y otros decían, no, nosotros somos todos directamente de Cristo. Y Pablo dice, ¿qué acaso Pablo murió por ustedes? Acuérdense de los versos para que lo entiendan. ¿Qué acaso Apolo murió por ustedes? No, el único que murió por ustedes fue Cristo. Y ya sé que la muerte es un escándalo para los judíos. Y es una moría, es una estulticia para los paganos. Pero para Dios, la cruz es su gran sabiduría. Pero para Dios, la cruz es su gran sabiduría. ¿Estamos? O sea que esta es la parte importante teológica para que después veamos el capítulo 3, verso 5 al 4, 1, 13, que es ya una especie de aplicación concreta para que entendamos a los predicadores. ¿Quiénes somos los predicadores? ¿Quién es un asesor? ¿Quién es un sacerdote de ahora? Reflejado en las páginas del capítulo 3 de 1 a los Corintios, versos 5 al 4, 1 al 13. Que lo vamos a ver la próxima vez, porque ahora todavía tenemos tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Porque a mí me gustan las preguntas. Sí, Monseñor. Monseñor, con todo este argumento que presenta Pablo sobre la unidad, o hablando de las divisiones, como al principio de la clase, ¿qué tanto también esto se prefiguraba ya en el Antiguo Testamento, en el pasaje de la Torre de Babel? Al fin de cabo también empieza a haber división en la cuestión de las lenguas, y ahora aquí se habla también de dos lenguajes, el lenguaje de los hombres y el lenguaje de Dios. De alguna manera también Pablo dará respuesta a esa parte que viene desde el Antiguo Testamento. Sí, mira, tal vez no haya tenido Pablo en cuenta precisamente lo de la Torre de Babel aquí, pero en otra carta nos vamos a referir a ello. Por lo pronto ahorita se me vino a la cabeza recordarles el himno a los filipenses. Antes de que empiece el himno, en el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses, ya lo veremos, lo vamos a ver, pero me adelanto tantito. Y allá también está el verbo kaujomai. Allá dice, por favor, que nadie se sienta, para evitar todas las divisiones entre vosotros, que nadie se sienta superior a nadie, porque por eso hay divisiones. Ahora, llegando a la Torre de Babel, lógicamente, no es que haya existido exactamente una torre. Seguramente hoy sabemos que se inspiraron en un sigurat que estaba en la Gran Babilonia, que tenía 90 metros de alto, una torre de 90 metros de alto, muy grande. Pues que es decir, desde donde se podía vigilar toda la ciudad. Era una torre que tenía también tenía alrededor de 25 metros de anchura. Era una enorme torre. Pero el escritor sagrado se inspira en eso para decirnos que, a la manera de entenderlo, pues, al final de cuentas, de que cuando el hombre cree construir algo para en este caso, pues, revelarse un poquito o darse a entender que es poderoso y que puede estar a la altura de Dios, pues es la máxima soberbia. Y Dios no ama a los soberbios.
Dios, como acabo de decirle citando a Lucas, ocultó a los sabios y prudentes sus caminos y los reveló a los sencillos. Y allá en el Magnificat, y a los ricos los despidió sin nada. O sea, esta la gran lección de este día es: todo lo que tenemos es don de Dios. O es lo mismo que dije hace rato. La gracia, ¿sí? En la economía de Dios, todo es gracia. Todo es regalo. No tienes ningún mérito para que te haya elegido, para que seas parte de su iglesia, para que tengas la riqueza espiritual que tienes a tu alcance. Sino es un don que debes agradecer todos los días. Y si te tienes que gloriar, Caujomay otra vez, te tienes que gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los griegos piden, los judíos piden para probar la verdad del Mesías que yo ando predicando. Los griegos piden milagros. Y los judíos piden milagros y los griegos piden sabiduría, porque ellos están acostumbrados que es el único camino para poder convencer la mente de un griego del tiempo, es el camino de la sabiduría. En cambio yo, dice Pablo, lo dice en plural, en cambio nosotros, geméis, predicamos a Cristo crucificado, que para unos es estulticia, moría, acuérdense, no se les olvide, escriban eso, ya lo pueden escribir, bendito sea Dios, y en las clases siguientes van a poder escribirlo más fácilmente. Es estulticia para los griegos, y para los judíos es escándalo. ¿Cómo es posible que Pablo ande predicando que Jesús es el Mesías? Si aparte de eso, recuerden, a los que cuelgan de un madero son blasfemos o malditos. Entonces, pónganse o pongámonos todos en las sandalias de Pablo, yo no digo zapatos, sino las sandalias de Pablo, para que se entiendan que lo que anda predicando no es fácil de aceptar. Va a ser la fuerza del Espíritu Santo la que haga que la gente vaya aceptando y que sus comunidades sigan adelante. Con tantas dificultades, porque lo vamos a ver más adelante, que estas comunidades no fueron fáciles. Las de Corinto fueron las comunidades más complicadas, las que más canas le sacaron a Pablo. Gracias por tu pregunta. Otra más, cabe otra pregunta. Otras dos. Gracias. Me interesan sus preguntas. Sí, padre. Sí, por favor. Me llama la atención, padre, ¿Quién habla? el hecho de que Pablo pudiera ir al Areópago, si donde normalmente él predicaba, pues era en las plazas, era en las sinagogas. O sea, ¿por qué no mejor quedarse en el ágora y estar, en vez de arriesgarse, por así decirlo? Porque así como que entiendo esta parte, se arriesgó Pablo a enfrentar en el Areópago a todos los que intelectualmente estaban muy, muy dotados, ¿no? Entonces me llama la atención que él tuviera como esa parte de arriesgarse, diría yo, ¿no? Y sí, no quedarse mejor en el ágora. Sí. Bueno, ya ves cómo todas las preguntas, ¿cómo se llama? Todas las preguntas son buenas porque las preguntas iluminan al maestro. Aquí en el ¿cómo se llama? En el 2.16 está la respuesta que me estás haciendo. Dijimos 2.16, ¿verdad? Que me corrigieron hace rato. Sí, 2.16. 2.16 está el Areópago. Él no pretendió ir al Areópago. Él estaba en el estómago, como tú dices. O sea, en el ágora, perdón.
Y ahí cerca del ágora estaba el Estoa, el lugar donde estaban precisamente los estoicos. Y andaba diciendo, él hablaba del crucificado, porque para Pablo desde el camino de Damasco, su vida fue hablar del crucificado. Su gran motor interior fue precisamente el haberlo visto y haber hablado con él. Eso va a ser su verdad interior, que lo va a impulsar, que lo va a estimular, como dice la oración de San Agustín, que lo va a estimular para vivir toda su vida predicando a Cristo. Él tiene la certeza que ha resucitado. Por eso va a recomponer toda su vida de estudiante de rabino. Él se reunía allí en la ágora con estas gentes que por allí también tenían sus discípulos y hablaba de Cristo, y entonces alguien le dijo: invitemos a este charlatán, así dice el texto, invitemos a este charlatán para que nos vaya a hablar al Areópago. Y le dan una cita. Y Pablo no desaprovecha, pero se da cuenta. Te vas a dar, cuando leas esta parte del 216, se da cuenta que no va a ir a cualquier lugar, que va a estar con epicúreos y estoicos, y probablemente también discípulos de ¿cómo se llama?, de Platón. Por ahí dije yo, de los que, ya sea dice, del bosque de Academos, ahí era donde predicaba Platón, o en la peripatesia aristotélica, porque Aristóteles predicaba caminando. Caminando era como daba sus clases. Bien, eso está allí en el primer párrafo de la página 217 arriba. Bueno, entonces se preparó, hizo un discurso. Si tú lo lees, está muy bien hecho. El discurso de Pablo en el Areópago está muy bien hecho, pero ¿qué crees? Termina diciendo, hablando de Cristo, lógicamente, porque él no va a perder un espacio para no hablar de Cristo, y termina diciendo que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar. Y cuando oyeron la palabra resurrección, a donde ellos habían llegado gracias a sus filósofos, nada más gracias a los filósofos, era a decir que el hombre después de la muerte se iba a liberar el alma, se iba a ir a un lugar luminoso, como decía Platón. Pero nunca, jamás habían pensado que el cuerpo resucitara, como lo estaba predicando Pablo. Y sobre todo que estuviera predicando de Jesús que hubiera resucitado. Y entonces le dicen muy educadamente, después que oímos. No le dicen, oye, no, estás mal, no le hacen ningún alegato. Simplemente con mucha educación, pero con la educación de la frialdad, le dicen, después te oímos. Dice el texto que se convirtieron algunos, y entre los cuales se cuenta precisamente San Dionisio Areopagita. Sí, nada más. Pero no se habla de una comunidad en Atenas, fue difícil. ¿Sí? No, si ustedes leen el discurso del Areópago, está muy bien hecho, está muy bien preparado, pero allí sacó la gran conclusión Pablo para llegar a Corinto. Ya no confiar en la belleza y en la logicidad de la, ¿cómo se llama?, de la preparación humana, de la sabiduría humana, sino presentar simple y desnudamente a Cristo crucificado. Nosotros, en cambio, dice, presentamos a Cristo crucificado. Entonces te contesto diciendo, no se atrevió, lo llamaron y aprovechó, pero terminó con la palabra resurrección, y esa fue, pues no lo pudieron aceptar. Cuando yo he estado por ahí en estos lugares, pues que siempre pienso, porque ahí hay una placa recordando la llegada de Pablo al Areópago, y siempre pienso, digo, si estos griegos hubieran pensado que con el tiempo todo se iba a convertir al cristianismo, pero que nadie se puede adelantar. Gracias, te agradezco mucho tu pregunta. ¿Alguien más? Monseñor, una pregunta. Soy José Luis Campos. Sí, ya te vi, José Luis. Pues, Joaquín Escobedo pregunta que si
¿Se puede decir que San Pablo predica a Jesús crucificado a los griegos allá en el Areópago? ¿Se puede decir que ha renunciado al uso de una argumentación racional y lo deja todo en manos del Espíritu Santo para tocar la mente y el corazón de aquellos a quien predica? No lo deja todo quiero decir, no es que no recurra también a la sabiduría bíblica. La idea de que Dios escoge al que quiere ya viene desde el Antiguo Testamento. Y cómo se llama, y en la gran exposición de Cristo presente en los evangelios, aún desde la infancia, y a los ricos los dejó sin nada, desde la infancia, que es la prehistoria las prehistorias de Jesús, ya está presente la humildad como punto de partida para recibir las cosas de Dios. Porque Dios es, antes que nada, el primer adjetivo de Dios, el primer atributo de Dios es el poder. Dios es todopoderoso. Así que cualquier hombre que quiera establecer su poder o en la sabiduría por ejemplo, los judíos en decir que tenían la ley de Moisés y que eran cumplidores de la ley, etcétera. No, Pablo está diciendo que Cristo, que Dios no se vale de la sabiduría de este mundo, que no se vale de los poderes de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el gramateus, es decir, dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista? No, Dios no se vale de la sabiduría de este mundo. De la misma manera que ya lo hacía Isaías 29, acuérdate, Isaías 29. De la misma manera que Isaías se acercó al rey Acaz para decirle, no debes tener confianza en el poder de los ejércitos de Egipto, ni los de Asiria, sino debes creer en el poder de Dios. De esa misma manera, por eso usa Pablo ese argumento, de esa misma manera, ahora mismo estoy predicando, dice Pablo, por encima de la sabiduría de los griegos y de los milagros que exigen los judíos, estoy predicando a Cristo humillado, crucificado, al final de cuentas. ¿Sí? El poder de Dios a través de lo sorprendible de las acciones divinas. ¿Cómo predicar a un crucificado? O sea, fue muy difícil. O sea, a nosotros hoy nos parece como que pues hablamos de Cristo crucificado. Más aún nos ponemos una cruz, llevamos la cruz aquí puesta en el cuello. Y había un retruécano que aprendí por allá hace muchos años que decía, en el tiempo de bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, y en los tiempos modernos de las luces, de los ladrones cuélganse las cruces. Es decir, hoy nos parece lo más común tener un Cristo en nuestra estancia, tener un Cristo colgado, pero si pensamos la significación de un hombre rechazado y que padeció el castigo más grave del tiempo, que es la cruz, y el más vergonzoso, entonces, ¿cómo se llama? Entendemos que la tarea de Pablo solo ¿cómo se puede decir? La respalda, de hecho lo vamos a ver más adelante, la respalda la resurrección. Porque ese Cristo resucitó, estamos aquí. Porque si solo hubiera muerto, aunque hubiera hecho los milagros más grandes, aunque hubiera dicho las frases más bellas, aunque hubiera abierto los horizontes de una religión que estaba cerrada, aunque hubiera hecho todo lo grande que él fue, y hubiera dicho toda la sabiduría que encontramos en sus evangelios, si no hubiera resucitado, lo va a decir Pablo, vana sería nuestra fe. Sí. Gracias. ¿Alguien más
Señor Escobedo, buenas tardes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Seminaristas? Oigan, seminaristas, les voy diciendo algunas cosas. Es para todos, pero a los seminaristas les voy a pedir de favor alguna tareita, pobrecitos, porque sin tareitas no, la gente no progresa. Miren, de esta carta a los Corintios les sugiero, es sugerencia, no es tarea. La entrada de la carta está cortita, apenas abarca 3 versos. Yo voy a pedirles la entrada de cualquier carta que ustedes quieran para que me distingan bien la prescripción, la adscripción y el jairen griego y ¿cómo se llama? Y la paz judía, el chalón judío. Entonces, aquí, por ejemplo, me parece que esto es muy, muy facilito, porque está chiquito, tiene 3 versos. Si me eligen la carta a los romanos, tiene 7. Si me eligen la de los tesalonicenses, tiene un verso, pues eso no me sirve mucho, ni a ustedes mismos. Entonces, en español, para los seglares en español, es que distingan bien lo que ya vimos de cómo se hacía una carta. Aquí, por ejemplo, dice, Pabulus, Kletos, Apóstolos, Jesús Christu, Diatelématos, Teú, Sóstenes, joya del Fos, o sea, está en nominativo, esa es la prescripción. Pablo, llamado apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. Luego viene, esa es la prescripción, hasta allí la prescripción. La puedo decir para que se la graben bien. Te eclesia tu teú, te use en Corinto, a la iglesia de Dios que está, use en femenino, que está en Corinto. Esa es la adscripción. O sea, ¿para quién? Nosotros diríamos en español, el mitente está arriba, siempre en nominativo. Oigan bien, ¿cómo se llama? Seminaristas. Está siempre en nominativo. Y aquí son 2, está Pablo y está Sóstenes en nominativo. Y luego ya viene en la adscripción. ¿Para quién es? ¿Para quién? ¿A favor de quién? Daño o provecho. Se pone siempre en dativo. Acuérdense. Y luego después sigue. Hageasmois, Menos en Cristo Jesús y a todos los santos en Cristo Jesús, llamados santos. Sí, con todos los llamados, los que invocan el nombre de Cristo, nuestro Señor, en todo lugar, topos, en topografía, en todo lugar. Los que invocan a Jesús en todo lugar. Ellos y nosotros. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús. Está muy sencillo. Eso, pero se les queda a los seglares en español también. Y si lo pueden traducir un día, que va a ser el día más alegre de mi vida. Si lo pueden traducir. Muy bien. ¿Por qué les dejo esa tareita? Es para que se ensayen. Ahora que están aprendiendo a leer, les voy a decir un secreto que les decía yo a mis alumnos cuando daba yo griego. Yo di griego 12 años. Para poder aprender una lengua, entre otras cosas, hay que leerla. Lean. Lo poco que vayan aprendiendo ahorita de lectura, aplíquenlo en algún texto griego. Su maestro, que debe estar por aquí, Anastasio, les va a dejar algún textito griego para que lo lean. Eso es parte de su programa. Y si lo leen una vez, lo leen otra vez, terminan por leer. ¿Saben qué pasa? Se educan los ojos y fácilmente vas leyendo. Y cuando leas, pues ya, eso era la idea, que leyeras. Muy bien. La última pregunta y nos vamos. ¿Nada?
No, dije de broma, Arturo, dije de broma que eras tramposo, no. Porque quiero decir que tú ya sabías griego, más o menos. Sí, pues ya sabes. Tú lo estoy diciendo de broma. ¿Alguien más? ¿Había una pregunta? No, nomás a 65. Bueno, pues entonces ya nos vamos a darle gracias a Dios. Ahora fueron 65 alumnos. Y aquí 8 días ya voy a tener la lista aquí y ya voy a poderles preguntar por su nombre. Porque ahorita aún los conozco, los veo, pero no los veo a todos. En cambio, si tengo la lista, pues ya los puedo ver. De hecho, caben bastantes gentes aquí. ¿Caben cuántos caben? Aquí tenemos 28 tenemos. 28. Nada más, sí. Sí, perfecto. Muy bien. Que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a la Virgen María que está con nosotros. Alégrate, la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, la próxima vez, acuérdense, leemos del 3.5 al 4.13. Del 3.5 al 4.13. Lo vamos a trabajar adentro el jueves. Ya no tiene grandes dificultades teológicas, pero es una aplicación pastoral muy bella para todos nosotros. Es una meditación para nuestra vida espiritual de personas que queremos transmitir la palabra de Dios. Sí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, buen provecho. Gracias. Hasta luego, Monseñor. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Padre. Nos vemos el jueves. Gracias. Primero Dios. Gracias, Padre. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Sí, y seguimos trabajando. Sigan leyendo el libro de los Hechos. Lean el Areópago. Para el 8 días ya lo traen. Digo, para el jueves ya lo traen. Nada más lo del Areópago es una paginilla y media, hombre. ¿Sí? Porque quiero que me capten bien qué hizo Pablo ahí. Porque es uno de los discursos más bellos de lo que podríamos decir querigma para los paganos. Está muy bonito. Está muy bien hecho. Nada más que la gente no estaba preparada para oír la palabra resurrección. Eso les escandalizó. Bueno, muy bien.